Quien me acompaña es un refugiado para las Naciones Unidas, solicitante de asilo político en Argentina, defensor de derechos humanos, ha trabajado en su país por los derechos humanos y ha venido a Argentina, donde vive desde hace 2 años. Ricardo Lobo, ¿qué lectura haces vos de lo que está pasando en tu país? Rigoberto, porque Ricardo es mi hermano. Bueno, mira, primero lo que mencionas sí es cierto, ¿no? Hay intenciones de que sucedan unas elecciones, pero bueno, el gobierno de Nicolás Maduro ha venido incumpliendo con esos acuerdos firmados en Barbados, pero además sobre Nicolás Maduro y otras personas del gobierno, altos funcionarios, pesan la investigación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Esto, de alguna manera, empujó previamente a que Maduro aceptara la presencia del alto comisionado en Venezuela, buscando como blanquear un poco su imagen, pensando que podía contener cierta información que saliera de Naciones Unidas. Naciones Unidas en ningún momento ha tomado una posición, digamos, muy fuerte o radical contra Venezuela, porque no trabaja de esa manera, pero sí hizo un llamado de atención por la desaparición forzada del activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y eso desencadena que sean expulsados, ¿no? Como dando a entender, bueno, este blanqueamiento no funcionó, entonces tenemos que tomar otras medidas. Los ataques hacia la sociedad civil están sucediendo desde el año 2010, ¿no? A través de reglamentos, de leyes o de intentos de leyes que han ido en una escalada progresiva que por supuesto en los últimos años pues, se ha acentuado, ¿no? La detención ahora de Rocío San Miguel, pero hace casi 1000 días del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, los allanamientos a diferentes sedes de organizaciones de derechos humanos, incluso humanitarias, vienen sucediendo. Ese era un espacio que se pensaba que podría ser intocable, ¿no? El espacio humanitario, pero también está siendo tocado porque de alguna manera en unas posibles elecciones para Nicolás Maduro es muy difícil que las personas puedan acceder a servicios o a alimentos o a medicamentos de manera libre, ¿no? Y no bajo coacción, que lo que siempre ha intentado hacer su aparato de gobierno. Sí. ¿Qué significa la expulsión de los representantes de Naciones Unidas en Venezuela? Hay algunas voces que dicen, bueno, si estábamos mal, ahora vamos a estar peor, ¿no? Por lo menos había una especie de monitoreo de lo que estaba pasando allá. Sí, por supuesto, de alguna manera la presencia del alto comisionado en Venezuela podía contener ciertas cosas, ¿no? No todas, porque venían sucediendo atropellos, pero bueno, había una vigilancia que estaba adentro, ¿no? Al ser expulsados, no significa que el alto comisionado deja de trabajar. El Consejo de Derechos Humanos, además, en algún momento propuso y está en funcionamiento la Misión Internacional para Determinación de los Hechos sobre Venezuela, y son quienes han sacado esos informes más contundentes, ¿no? El alto comisionado va a seguir monitoreando la situación de Venezuela, pero es lamentable, sobre todo por las víctimas, que no estén estos funcionarios de Naciones Unidas en el terreno, que de alguna manera pueden contener ciertas situaciones o pueden mediar para que sucedan algunos cambios en cuanto a liberaciones o revisar las condiciones de una persona detenida. El acuerdo firmado en Barbados el año pasado para celebrar elecciones este año de alguna manera había habilitado un vínculo, un diálogo con Estados Unidos que se tradujo en el incremento de la producción petrolera, en la aceptación de credenciales de embajadores que habían sido degradados de alguna manera al rango de meros representantes. Había como una luz de esperanza. ¿Qué pasó? Primero, esa luz de esperanza se tradujo en cierto bienestar para los venezolanos, ¿y qué pasó con eso? Es imposible que en 6 meses se pueda ver los resultados de ese tipo de cambios, ¿no? Es muy poco tiempo. Quizás el gobierno los puede ver internamente por mayores ingresos, ¿no? Mayor acceso a dólares por venta de bienes y servicios. Pero sobre la población es poco probable que en 6 meses se siente, y evidentemente es así, ¿no? La pobreza en Venezuela está por encima del 94% y la pobreza multidimensional está a unas décimas del 70%. Entonces son personas que además de la situación de pobreza como la conocemos, pues incluye que no tiene acceso a servicios básicos o no los tiene por lo menos de calidad, ¿no? Entonces se ha pretendido generar una imagen positiva de Venezuela, de un mejoramiento, como en todos los países del mundo, y esto lo hemos repetido mucho, post cuarentena o el lapso
más duro de la cuarentena, la mayoría de los países tuvieron un rebote, un mejoramiento que tenía que ver con una situación que bajó mucho y bueno, levantó un poco, ¿no? Eso sucedió en Venezuela, pero no, las condiciones no han mejorado para nada. En ese marco que describís de los números de pobreza en Venezuela, ¿coexisten con funcionarios que viven como? Hay como una situación paralela, ¿no? De estatus y de estándar de vida de la clase dirigente venezolana. ¿Cómo es ese mundo? Mira, la diferencia, esa brecha que existe en la sociedad es tremenda, ¿no? Es grupos minúsculos, muy pequeños, con muchísimo acceso a dinero y una mayoría en pobreza, ¿no? De ahí es donde salen fondos para que se financien influencers que hablen de Venezuela, como que se arregló, se comercializan parques nacionales que además son patrimonio de la humanidad, que están protegidos como un sitio turístico, pero la población en términos generales está pasándola muy mal, ¿no? Y esto, bueno, en una profunda corrupción, ¿no? Ellos viven como en guetos con acceso a bienes y servicios de ciudades como Miami o las principales ciudades en Estados Unidos, por ejemplo. Son pequeños nichos que no van a llegar a esos niveles, por supuesto, pero que sí viven en condiciones mucho mejor que el resto de la población, porque siempre van a tener lo que es el daño estructural que se ha causado sobre el país, ¿no? O sea, pueden tener electricidad, pero en algunos momentos puede fallar, ¿no? Y otros servicios. Y al final terminan siendo como unas burbujas donde hay una cierta seguridad o una paz inducida, porque no es una paz real, pero el resto de la población vive en otras condiciones. ¿Qué posibilidades tiene Venezuela económicamente hablando? Bueno, dices para mejorar. Claro, ¿cómo era antes? Mira, para que Venezuela vuelva por lo menos en el punto que estuvo hace 15 años o 20 años. Antes la gente se iba a buscar posibilidades a Venezuela, ¿no? En la época del boom petrolero, por ejemplo. Claro, recuperar eso necesita años, ¿no? Necesita más de una década porque son capacidades que se instalaron durante décadas y se perdieron en menos de una. Entonces, el cambio que necesita Venezuela, por supuesto, es político, porque el origen de la crisis es política. Y para que esa recuperación suceda, implica mucho trabajo, pero necesita al menos una década, necesita mucha inversión, que Venezuela pues, es un país que en cualquier momento pues, que hay un cambio, van a encontrar un país quebrado, ¿no? Pero recuperar el sistema eléctrico de Venezuela, que antes proporcionábamos energía eléctrica a Brasil y a Colombia, y ahora no tenemos para la misma población, lleva tiempo, ¿no? Es un trabajo de muchas décadas, recuperar la producción petrolera que se perdió, que debía estar en 5 millones de barriles diarios el día de hoy, y probablemente no está llegando al barril según los datos que han mostrado recientemente, que no están llegando al millón. Recuperar todo eso necesita mucho tiempo porque es una infraestructura, como te digo, unas capacidades que estaban instaladas, que funcionaban y que no se hicieron de un día para otro. Recuperar todo eso lleva muchísimo tiempo. En vez de avanzar en ese sentido, lo que se empieza a percibir es que Venezuela avanza hacia un régimen como el de Nicaragua, de Daniel Ortega. Sí, nosotros mencionamos que hay una orteganización de Venezuela, ¿no? Porque claro, si bien teníamos un contexto, un espacio cívico cerrado, lo que estamos viendo ya y con la expulsión de la presencia del alto comisionado es que ya de verdad no se respeta nada, ¿no? Entonces va a ser un espacio muy hostil, mucho más hostil para la sociedad civil y la posible desaparición de las organizaciones, o por lo menos que no puedan trabajar de manera abierta, pública, como sucede en Nicaragua y como sucede en otros lados. En marcha hay 3 leyes y todas atacan a la sociedad civil, ¿no? Una tiene que ver con el tema de financiación, otra tiene que ver con un tema de registro, pero todas en realidad son persecutorias. Entonces la desaparición del espacio cívico es un riesgo inminente. Por último, ¿cuántas personas han salido de Venezuela en los últimos años? Tengo que revisar las cifras actuales, pero ya había pasado los 7.2 millones de personas que han salido de Venezuela. Un importante porcentaje de esos son refugiados, donde muchos de ellos son solicitantes aún en espera de respuesta.
Muchísimas gracias, Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos. Con las últimas noticias que vienen desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido expulsar a los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas en ese país. Son 13 personas que tienen que abandonar Venezuela en las próximas 72 horas.